Buenos días, Lice Miguel. Buen día, estoy aquí. Voy a iniciar a las 45 para ver que entren algunas personas más y ahí inicia. Ah, ya, perfecto. Creí que su micrófono estaba apagado. Ah, no, está bien. Buen día. Hay una consulta, creo que la coordinadora la puede guiar más. Es una pregunta en su materia, el último examen, ¿qué daremos? ¿Tenemos que estudiar el tema 4 y 5 o todos los temas? Que yo sepa es del tema 4 en adelante, pero esa duda es mejor aclararla con la coordinadora. Buenos días de nuevo a la Lice Rebeca. Con respecto a esa duda, eh, como bien dijimos, todo lo que ya se dio en el primer examen, olvídelo entre comillas, ¿ya? Así que enfóquense únicamente en los temas después del primer examen. En este caso, solamente es el 4 y el 5, ¿no es cierto, Lice Miguel? Bueno, entonces solo son temas 4, la unidad 4 y la unidad 5, creo que no hay hasta la 6. Entonces ustedes únicamente se enfocan más en la unidad 4 y 6, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, que tengo entendido que no se va a tomar en cuenta a los anteriores temas, ¿ya? Bien, ahí respondió la coordinadora. Entonces, de hasta el primer examen, hasta ahí, y después de que dieron el examen, a partir de ahí ya son los temas siguientes. Bueno, estamos ya cerrando el tema 4 porque tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Ya hemos visto las fases de la división celular o ciclo celular. Hemos visto también las cromosomas. Hemos visto que como seres humanos tenemos 46 cromosomas. Sabemos que nuestro padre nos da 23 cromosomas y nuestra madre nos da 23, lo que suma 46. Entonces, continuamos con los órganos de la célula, también conocidos como organelos, que son la mitocondria, el ribosoma, el complejo de Golgi y el lisosoma. Y a partir de ahí saltamos al tema 5. Ya tengo el cuestionario del tema número 4 para que puedan resolverlo y así seguimos avanzando. Bien, entonces vemos el punto número
17. Órganos de la célula, organelos citoplasmáticos, mitocondria. Las mitocondrias son conocidas por ser la central energética de la célula. Es de esta parte de donde va a salir la energía para que la célula realice diversas funciones. Dice el texto, el material situado dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo, es llamado citoplasma. Visto con el microscopio de luz, aparece un compuesto de una sustancia fundamental, semilíquida, en la cual se encuentran en suspensión gran variedad de gotitas. También hay vacuolas, gránulos y estructuras de aspecto filamentoso en forma de bastoncito. ¿Dónde está el citoplasma? Aquí lo podemos ver. El microscopio electrónico ha revelado que el citoplasma es un laberinto de membranas y espacios de increíble complejidad. Ahí tenemos la información sobre el citoplasma. Cuando se examina, nos dice, en un corte fino de una célula, estas membranas ofrecen el aspecto de filamentos tubulares, parecidos a fideos, denominados retículo endoplasmático. Si se ven en 3 dimensiones, estas membranas de aspecto laminar ocupan casi todo el aspecto del citoplasma. El resto está ocupado por otras estructuras especializadas con otras funciones. Por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los centriolos y los plásticos. Y aquí podemos ver un ejemplo de un retículo endoplasmático, el núcleo, el nucleolo, y de forma externa podemos ver las ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso y también el retículo endoplasmático liso. Y aquí podemos ver la célula también desde dentro. Está el núcleo, el nucleolo, está el aparato de Golgi señalado aquí, los centriolos y la mitocondria. Todas las células vivas poseen mitocondrias, que son cuerpos cuyo tamaño fluctúa, se encuentra entre 0,2 y 5 micras. Su forma es variable, puede ser como un filamento, un bastoncito o también tener una forma circular, como una esfera. Su número varía de unas pocas a más de 1 millar por célula. Cuando se examinan células vivas, sus mitocondrias se mueven, cambian de tamaño y forma, se fusionan con otras para construir estructuras más grandes, más voluminosas, o se desdoblan también en otras más pequeñas. Suelen concentrarse en la parte de la célula con el metabolismo más elevado. Y aquí podemos ver una imagen de una mitocondria bajo el microscopio electrónico con algunas de sus partes: matriz, cresta, membrana externa y membrana interna. Las mitocondrias más grandes son visibles en el microscopio de luz, pero los detalles de su estructura interna solamente se pueden ver con un microscopio electrónico. No nos olvidemos que fue gracias al descubrimiento del microscopio que se dio un salto
en el estudio de la biología. Cada mitocondria está circunscrita. Cada mitocondria contiene dos membranas, una doble membrana. Por un lado, una membrana externa, la cual podemos ver aquí, que está de color azul o celeste, sirve de límite exterior, ¿no? Mientras que la interna, que la tenemos aquí de color amarillo, aparece plegada una y otra vez en placas o en láminas paralelas que se extienden por el centro de la cavidad de la mitocondria, pudiendo encontrarse y fusionarse con pliegues procedentes del lado opuesto. Estos son algunos elementos de la estructura de la mitocondria. Cada membrana, dice, constituye una unidad y consta de una capa media doble de moléculas de fosfolípido. Hemos visto cuáles son los fosfolípidos, ¿no? Esas estructuras que parecían encendedor. Y la capa celular, habíamos visto que tenía una forma similar a la de un emparedado. Los pliegues internos en forma de anaquel o entrepaño son llamados crestas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de crestas. Contienen las enzimas del sistema de transporte de electrones, de primera importancia en la transformación de la energía potencial de los alimentos. Esta energía de los alimentos se transforma en energía biológicamente útil para las actividades de la célula. No nos olvidemos que estos elementos son los productores de energía dentro de la célula. Y más adelante vamos a ver quiénes transportan esa energía a través de la célula. Dice el texto, el material semilíquido del compartimento interior, la matriz, contiene las enzimas del ácido cítrico de Krebs. Es un compuesto. Las mitocondrias, cuya función primordial es la liberación de energía, han sido atinadamente denominadas como la central eléctrica de la célula. Aquí se produce la electricidad o se produce energía y más adelante se distribuye a través de la célula. Nota, las mitocondrias son los organulos celulares que generan la mayor parte de la energía química para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Las mitocondrias y los cloroplastos son peculiares, por cuanto se hallan bajo control de dos sistemas genéticos diferentes. Se comenta mucho que la mitocondria tiene un ADN individual, ¿no? Un ADN diferente. Esa es una de sus curiosidades, de sus características. Dentro de la célula, que tiene su propio ADN, está la mitocondria, que tiene un ADN diferente. El ADN existente en la mitocondria proporciona el código genético para el 10% aproximadamente de la proteína mitocondrial, especialmente los polipéptidos hidrófobos de la membrana mitocondrial interna. El ADN nuclear nos dice, o el ADN del núcleo de la célula, proporciona el código genético para el resto de las proteínas mitocondriales, que son sintetizadas como otras proteínas sobre los ribosomas, fuera de las mitocondrias, y más tarde son captadas por las mitocondrias e incorporadas a las mismas. Los biólogos han especulado
piensan, han pensado el origen evolutivo de la mitocondria. Dice, las células de las bacterias no contienen mitocondrias, pero sí membranas en las que se encuentran las enzimas del sistema transmisor de electrones. En algunas bacterias, estas membranas se encuentran dentro de la membrana plasmática. Otras bacterias, como ciertas formas marinas, poseen un complicado sistema de hojas membranosas paralelas que se extienden a través de la parte central de la célula. Las enzimas del sistema transmisor de electrones se encuentran en esas membranas. Aquí podemos ver membrana interna, membrana externa. Puede especularse que cuando las células crecen y se vuelven más complejas, estas membranas se pliegan y finalmente salen por presión, formando organelos discretos, que fueron los precursores de las actuales mitocondrias. El texto nos habla también de la especulación de los biólogos sobre cómo se desarrolló las mitocondrias en la célula, ¿no? Y nos da una pequeña explicación que las células de las bacterias no contienen mitocondrias. Y nos dice que la posible explicación es que cuando las células crecen y se vuelven más complejas, estas membranas que funcionan como mitocondrias se desarrollan y terminan construyéndose como un organelo o terminan volviéndose una mitocondria. Entramos al punto número 18, los ribosomas y la síntesis de proteína. Vamos a ver qué función cumple la ribosoma dentro de la célula. Si la mitocondria produce electricidad, bueno, no electricidad, energía en sí, la ribosoma va a ser una especie de carretera que va a permitir trasladar, llevar de un punto al otro esa energía. Algunas células, como las del páncreas, son especialmente activas, nos dice, en síntesis proteínica. Se apiñan con el laberinto membranoso del retículo endoplasmático. Se encuentran dos tipos de retículos. Uno es el retículo granuloso rugoso y el otro es el retículo endoplasmático liso o no rugoso. Aquí podemos ver el retículo endoplasmático liso y también el rugoso, cada uno con sus características. Si vamos a hablar acerca del retículo endoplasmático rugoso, tenemos que entender que este tiene muchos ribosomas. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso puede encontrarse en la misma célula. La función del retículo endoplasmático granular no está clara, pero puede tener cierta participación en el proceso de secreción celular. Las membranas del retículo endoplasmático dividen el citoplasma en una multitud de compartimientos, en los que se producen diferentes grupos de reacciones químicas. Este retículo endoplasmático también desempeña otra función como sistema de transporte de sustratos y también de productos por el citoplasma al exterior de la célula y al núcleo. Entonces, aquí vemos el retículo endoplasmático. Por un lado, va a crear espacios donde se van a producir reacciones químicas y por otro lado también va a ser una especie de
carretera, una especie de vía por el que va a circular la energía, por el que va a circular las enzimas, las proteínas hacia las diferentes partes de la célula. Los ribosomas, nos dice, son sintetizados en el núcleo y pasan al citoplasma, donde se muestran activos sintetizando proteínas. Los ribosomas pueden ligarse a las membranas del retículo endoplasmático, o también pueden encontrarse en la matriz en el centro del citoplasma. En muchas células, nos dice, hay racimos de 5 o 6 ribosomas. Y estos tienen el nombre de polisomas. Estos son la unidad funcional que interviene en la síntesis de proteínas. Aquí tenemos una imagen de un polisoma en donde se ve diferentes ribosomas apiladas juntos como en una especie de ramo. O podríamos decir como un ramo de uva, podríamos llamarlo pues. Entramos al punto 19, que es el complejo de Golgi. El complejo de Golgi, o aparato de Golgi también, es otro componente citoplasmático que está presente en casi todas las células, excepto en los espermatozoides maduros y los glóbulos rojos. Vemos a la célula, el nucleolo, los ribosomas y las mitocondrias, y a un lado el aparato de Golgi, de color verde. Se ve, dice, que consta de ejes paralelos de membranas, sin gránulos. Pueden estar extendidos en ciertas regiones, formando pequeñas vesículas o vacuolas llenas de productos celulares. Este complejo de Golgi suele estar situado cerca del núcleo, que rodea los centriolos, y se piensa que sirve como lugar de almacenamiento temporal para las proteínas y otros compuestos sintetizados en el retículo endoplasmático. Muy bien, y entramos al punto 20, o lisosomas. Estos también son un grupo de órganos celulares, o conocidos como organelos. También son menos densos, no tan grandes como las mitocondrias, no tan gruesos como las mitocondrias, pero tienen aproximadamente su mismo tamaño. Constan, nos dice, de una estructura membranosa limitante que alberga diversas enzimas que son capaces de hidrolizar o llenar de agua los constituyentes macromoleculares de la célula, ya sean proteínas, ya sean polisacáridos o ya sean ácidos nucleicos. Pero las lisosomas son conocidas popularmente por otro término. Vamos a ver qué término. Estos sacos que vemos aquí, que son llamados lisosomas, sirven para secretar estas enzimas de la célula intacta y presumiblemente evitan que digieran el contenido de la célula. La ruptura de la membrana del lisosoma libera estas enzimas y explica la lisis de las células muertas en el trance de perecer y la reabsorción de las células
como por ejemplo las de la cola del renacuajo durante la metamorfosis. Por ello se las denomina como saco suicida. Y vamos a explicar aquí a qué se refiere con esto. Estos lisosomas son parte de los organelos que están en el citoplasma, ¿no es cierto? Y tienen el nombre conocido como sacos suicidas. Estos nombres de sacos suicidas son porque contienen enzimas digestivas dentro que pueden descomponer las biomoléculas de la célula. Podemos decir que esas enzimas son capaces de digerir elementos de la propia célula. Cuando una célula está dañada o muriendo, el lisosoma se rompe. Y cuando se rompe, empieza a descomponer algunos miembros de la célula. Podríamos decir que sirve para deshacer algunos elementos de la célula que ya no le sirven. Y por eso tienen ese nombre de saco suicida. Entonces, aquí un consejo para ustedes de mi parte sobre este tema de la célula. La célula tiene organelos, ¿no es cierto? Complejo de Golgi, ribosomas, mitocondrias. Pongamos un ejemplo de la mitocondria. Podrían decir qué es la mitocondria, preguntarse qué forma tiene, dónde se encuentra, qué función cumple, ¿no? Estas 4 preguntas, al momento de estudiar, la pueden realizar. La mitocondria, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde se encuentra y qué función cumple? Y así con cada uno de los organelos, ¿no? Los lisosomas, ¿dónde se encuentran? ¿Qué son? ¿Qué forma tienen? ¿Qué función cumplen? ¿No? Y así van a ir entendiendo un poco mejor acerca de estos organelos de la célula. Un consejo tal vez que viene de mi experiencia, ¿no? Porque sí yo he estudiado. Y bueno, ya cerrando, vengo con esta frase. La célula no es un espacio vacío, sino un sistema de increíble complejidad, donde cada organelo, cada órgano de la célula, es una pieza clave que transforma la energía y la materia para que la vida sea posible. Esto nos resume el tema acerca de la célula. Y les voy a pasar el cuestionario para que puedan revisarlo. Denme un segundo.
Bien, ya les pasé el enlace, pueden entrar y mientras entran, nos preparamos para ingresar en la unidad en el punto número 5. Bien, entonces ese cuestionario va a quedar abierto por 24 horas. Los que deseen pueden empezar, pero vamos a continuar con el avance de la clase. Pueden resolver ese ejercicio después de la clase, si desean, en la tarde o en la noche. Se va a mantener abierto. Bien, entonces entramos a este punto o capítulo número 5, que nos habla acerca de la genética y la herencia. Este capítulo ya lo hemos avanzado en parte al principio y se relaciona de forma directa con el punto número 4, ¿no? Aquí vamos a ver, al igual que en el anterior punto, los cromosomas, algunas proteínas, lo que son los alelos que vimos en las leyes de Mendel. Y vamos a ver también qué es el ADN, ¿no? Y por qué es importante conocer cómo nos influye lo que es la genética dentro de nosotros. Entramos con el punto número 1, que es conceptos básicos de genética. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí, porque ya habíamos avanzado esto. La genética es la rama de la biología que estudia las diferencias congénitas entre organismos biológicamente similares. Aquí entonces tenemos la definición de genética, ¿no? ¿Qué es genética? Comprende no solo el estudio de la herencia genética, sino que contempla los mecanismos de la determinación del sexo. La genética estudia cómo se determina el sexo, cómo se determina si una persona es varón o si es mujer, ¿no? Así como también muchos aspectos de la morfología y la fisiología celular. Esto ya lo vimos. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿no?
una molécula del interior de las células que contiene la información genética, que es responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. La famosa hélice de la genética. ¿Y qué es el gen? ¿Por qué es importante el gen? El gen es la unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. A nivel molecular corresponde a una parte del ADN, a una sección del ADN, que contiene una información esencial para la síntesis de una cadena proteica. El gen va a estar compuesto por componentes de proteínas, por componentes que van a determinar las características de ese ser vivo. Aquí entramos al punto de qué es un alelo. Un alelo nos dice es cada una de las alternativas que puede tener el gen de un carácter. Por ejemplo, el gen que regula el color del cabello de una persona. Entonces, esto que vemos aquí, un alelo y otro alelo, son parte de el cromosoma, ¿no es cierto? Si lo juntamos aquí, podemos ver que simulan la forma de un cromosoma, ¿no? Juntados aquí con su centrómero. Estos genes van a determinar características físicas, características genéticas de los seres vivos. Por ejemplo, nos dice, se conocen varias formas alélicas de cada gen. El alelo más extendido de una población se denomina como alelo normal o salvaje. Por ejemplo, el pelo, ¿no? Es un alelo común, un alelo conocido, extendido. Mientras que otros alelos más escasos se conocen como alelos mutados. Puede ser el color de cabello castaño, rubio o pelirrojo. Aquí vemos un ejemplo de alelos, ¿no? Aquí están los cromosomas y podemos ver que estos dos cromosomas tienen alelos distintos, diferentes. Uno es A mayúscula y otro es A minúscula. El A mayúscula es de un gen dominante, ¿no? Y la A minúscula es de un gen recesivo. ¿Qué es un carácter cualitativo? Que hace referencia a las cualidades. Es aquel que presenta dos alternativas claras, fáciles de observar. Por ejemplo, blanco o rojo, liso o rugoso, alas largas o alas cortas, etc. Estos caracteres, dicen, están regulados por un único gen, que se presenta en dos formas alélicas, excepto en el caso de la serie de alelos múltiples. Por ejemplo, el carácter, el color de la piel del guisante o de la arveja, que es lo mismo que guisante, está regulado por un gen, cuyas formas alélicas, cuyos alelos, se pueden representar por dos letras. Una letra mayúscula y otra minúscula, A. Vamos a ver qué es entonces qué es un carácter cuantitativo. Que
hace referencia a las cantidades, a los números, en donde influyen muchos genes. Un carácter cuantitativo es el que tiene diferentes graduaciones entre dos valores extremos. Por ejemplo, la variación de estaturas, el color de la piel, la complexión física, etc. Estos caracteres, estas características, dependen de la acción de muchos genes. Entonces, a diferencia del carácter cualitativo, aquí influyen muchos genes. En la expresión de estos caracteres cuantitativos de cantidad, influyen mucho también los factores ambientales. Y aquí de genética pasamos al genotipo. ¿Qué es un genotipo? Un genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo que ha heredado de sus progenitores. Son los genes que hemos heredado. Los genes que nos ha dado, en el caso de nosotros, nuestro padre y nuestra madre. En organismos diploides, la mitad de esos genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Nosotros somos organismos diploides. Tenemos 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. El genotipo, para decirlo en otras palabras, es la información genética que posee un individuo. ¿Y cómo está señalado, determinado? Por la genética de nuestros padres. Y aquí vemos un ejemplo de genotipo y un cartel que dice los genes se heredan. Entonces, si en algún momento les preguntan qué es un genotipo, es la información genética heredada de los progenitores o de los padres. Aquí vemos otro concepto que es fenotipo. ¿Qué es fenotipo? Es la manifestación externa del genotipo. Y ya tenemos la información genética de nuestros padres, cómo se expresa esa información. Es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre genotipo y ambiente. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo. Aquí tenemos, por ejemplo, un fenotipo, que puede ser el nuestro, la información heredada de nuestros padres o de los progenitores, más el medio ambiente, las influencias del medio ambiente, da como resultado el fenotipo. Y me pueden decir, Lisa, no le entiendo qué es fenotipo. Es la información genética más la influencia del medio ambiente. Un ejemplo claro y sencillo es el de dos hermanos gemelos. Los gemelos contienen casi el 100% del ADN y muchas veces son del mismo sexo. Sin embargo, pueden existir un hermano gemelo más robusto, más gordito y más pequeño, y un hermano gemelo más alto y con un metabolismo más acelerado. El genotipo nos dice, dicta al fenotipo. Tenemos un ejemplo de dos gemelos, dos individuos nacidos del mismo embarazo, que pueden ser idénticos, monocigotos del mismo óvulo y espermatozoide, y comparten casi el 100% del ADN y son del mismo sexo. Hermanos gemelos, misma genética. Sin embargo, son evidentemente diferentes. Uno puede tener una altura más pequeña, mientras que el otro puede ser más alto,
Uno puede tener menos fuerza muscular y otro más. Y uno puede tener un metabolismo más bajo y el otro metabolismo más rápido. ¿Y por qué se da esta diferencia? Porque el hermano gemelo más flaco realiza ejercicio, ¿no? Se dedica a hacer diferentes tipos de deporte. Puede ser que juegue básquet, lo que influye en su altura. Puede ser que también vaya al gimnasio, ¿no? Lo que influye en su fuerza muscular. Y sumadas estas dos características del ejercicio, influyen en su metabolismo. Entonces aquí vemos cómo a pesar de que los dos tienen el mismo tipo de genotipo, el fenotipo se manifiesta de forma diferente. El ambiente, la comida, las actividades que realizan son diferentes, por lo que se obtienen resultados diferentes. El ambiente, el deporte, el estrés, la comida actúa también como un interruptor que enciende o apaga ciertos genes. Eso también explica por qué muchos hermanas que son físicamente muy parecidos, que tienen una similitud muy grande en genes, son muy diferentes, ¿no? Es por la influencia del medio ambiente. Y aquí el texto nos habla del locus. ¿Qué es el locus? El lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma. Aquí vemos el cromosoma y aquí vemos el locus genético. Es esta pequeña línea que encontramos aquí. Puede ser esta línea que esté más al medio, puede ser que esté más abajo, etcétera. Pero el locus es el lugar que ocupa esa rayita, ese gen, en el cromosoma. Esto de aquí es el cromosoma. A ver, un gen, un dato extra, es la instrucción. Por ejemplo, el color de ojos, pero un alelo es la versión de esa instrucción. Por ejemplo, ojos negros u ojos azules. Existe un alelo dominante y un alelo recesivo. Las letras mayúsculas representan el alelo dominante o el que manda. Y las minúsculas representan el alelo que se queda calladito, ¿no? Sí, una mayúscula al lado. Ejemplos de alelo dominante: color de cabello negro, y recesivo: color de cabello castaño, rubio o pelirrojo. Estos alelos recesivos son determinadas características que son muchas veces difíciles de observar, de encontrar en la naturaleza. Cuando hablamos de un homocigoto, hablamos de que los dos padres enviaron la misma versión del gen. Como les había dicho, cada padre, sea el padre o la madre, entrega información genética, ¿no? Esa información genética se junta y se nos es heredada o entregada a nosotros. Cuando existe la versión con mayúsculas dominante o AA, se llama homocigote dominante. Y cuando se recibe la versión recesiva de los padres, por ejemplo, en minúscula AA, se recibe la versión débil de ambos padres.
Es la única forma en que rasgos recesivos como ojos azules o ciertas enfermedades genéticas se manifiestan. Aquí vemos un ejemplo de homocigotos dominantes en esto de aquí. Bien, y aquí un ejemplo de también un alelo dominante es el hoyo en la barbilla, ¿no? O perdón, de una información acerca de los alelos es el hoyo en la barbilla. Nos dice, la presencia de este hoyuelo depende de un solo gen que controla cómo se fusionan los huesos o los músculos de la mandíbula durante el desarrollo del bebé en el vientre. Cuando hay un alelo dominante, H, las personas tienen este hoyuelo, ¿no? Que es considerado atractivo para muchos. Y cuando tienen un alelo recesivo, se da una barbilla lisa. Bien, entonces regresamos con la información del texto y aquí vemos la pregunta. ¿Qué es un homocigoto? Nos dice que es la información para un gen dado que tiene en cada cromosoma el mismo tipo de alelo. Por ejemplo, el gen dominante es con mayúscula, ¿no? A mayúscula, cabello oscuro. Piel morena, ojos cafés. Son ejemplos de genes dominantes. Y genes recesivos, también podemos verlo en minúscula, la letra A. O podría ser B minúscula, C minúscula o otra letra minúscula. Nos habla este gen recesivo de un cabello claro, rubio, piel clara, ojos azules, ojos miel, verdes e incluso violeta. Y aquí en la imagen podemos ver genes homocigotos. ¿Por qué homocigotos? Porque tienen el mismo tipo de alelo. Vemos una línea verde y otra línea verde en donde se tiene información genética. Cada línea representa la información genética entregada de los padres, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que ambos genes son iguales, B mayúscula y B mayúscula. Ambos genes iguales dominantes. Y aquí vemos en el gen 2, ambos genes iguales o recesivos, B minúscula y B minúscula. Homocigoto, genes iguales, ambos padres. Heterocigoto, genes diferentes. Cada padre, gen distinto. Entonces, no se olviden de esta definición. Homocigoto, genes iguales de ambos padres. Y heterocigoto, genes diferentes de cada padre. O cada padre gen distinto. Aquí vemos heterocigoto. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma un alelo distinto. Por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. Podemos decir que B mayúscula son labios carnosos y B son labios lisos. Y aquí vemos ejemplos de genes heterocigotos. Aquí vemos que hay una B mayúscula y una B minúscula. Por ello, tienen un alelo diferente. Aquí hay un gen
dominante y aquí un gen recesivo. Y en el otro ejemplo, vemos igual B minúscula con B mayúscula, lo cual es un alelo diferente. Por eso es heterocigoto. Dicho todo esto, ya podemos entrar al tema de las cromosomas. ¿O qué es un cromosoma? Un cromosoma son los portadores de la información en los eucariontes. Son los que tienen la información genética. Son estructuras celulares formadas por ADN, también proteínas encargadas de transmitir los caracteres hereditarios de una célula a otra. Constan de una serie de genes y se presentan en pares homólogos. La identificación de cada par cromosómico se basa en su morfología, en su estructura y sobre todo en los patrones de tinción obtenidos mediante las técnicas de banda. ¿Por qué nos dice patrones de tinción? Porque para saber qué tipo de alelos o cómo está constituido un cromosoma, se tiñe este cromosoma para poder identificar qué tipo de genes hay. Existen diversos compuestos que le dan un color distintivo a cada tipo de cromosoma. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Magnitud, también estructura y ordenación y característica. Por ejemplo, el hombre tiene ¿cuántos cromosomas? 46. El maíz tiene 20 cromosomas. Y una mosca Drosophila tiene 8 cromosomas. Sin embargo, el humano no es el único que tiene 46 cromosomas, sino que también hay especies de animales y plantas que tienen 46 cromosomas. Entonces, si más adelante les preguntan en su examen, ¿cuántas cromosomas tiene el ser humano? Tienen que decir 46. Las cromosomas nos dicen, pueden ser autosomas o pueden ser también heterocromosomas. ¿Y a qué se refiere, dicen con esto de autosoma y heterocromosoma? Las autosomas llevan la información de las características generales del cuerpo y siempre son homólogos. Y por otro lado, las heterocromosomas determinan el sexo. En el caso de nosotros, si somos varones o somos mujeres. Y eso es a través de los cromosomas X y Y. Nos dice aquí un dato interesante. Los cromosomas autosomas son conocidos también como los generales. Son los cromosomas que contienen la información para las características que no dependen del sexo. Son iguales tanto en hombres como en mujeres. En el humano son los primeros 22 pares. Nos dicen, contienen las instrucciones para construir casi todo el cuerpo, casi todo nuestro cuerpo. Contiene información sobre nuestro color de ojos, sobre nuestro grupo sanguíneo, ORH positivo, A negativo, B positivo, la forma de la barbilla, ¿no? También está dentro de estos autosomas. El tamaño de los pulmones también. Si el pulmón es pequeño, es grande, etc.
Y aquí podemos ver en un cariotipo los autosomas. Aquí está el número 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número 22. Hasta aquí son los autosomas. Y el último par, ¿cómo se llama? Se conoce como heterocromosoma, porque define el sexo del individuo, de la persona. Entonces no se olviden autosomas y heterocromosomas. Los heterocromosomas son los sexuales. Determinan el sexo del individuo y también sus características sexuales. ¿Cuántos son? Es solo uno, el par número 23. Se representan con las letras X y Y. En el caso de la mujer es XX. En el caso del hombre es XY. Y esta información nos la entregan nuestros padres. Muy bien, hasta aquí se entiende bien. Cromosomas, heterocromosomas y el número de cromosomas que tenemos. Ok, pienso que sí. Entonces, continuamos con las cromosomas. Las cromosomas están formadas por un material conocido como cromatina. Esta está hecha de fibras que contiene alrededor de un 60% de proteínas, un 35% de ADN y un 5% de RNA. Cuando una célula no se encuentra en división, porque la célula generalmente se encuentra realizando otros procesos, alimentándose, buscando oxígeno. Cuando no se encuentra en división, la cromatina tiene una forma de hilos largos. Y cuando llega el momento de reproducirse, la cromatina obtiene una forma de hilos cortos. En el momento de la división celular, cuando la célula se divide, se reproduce, las fibras de la cromatina se juntan. Cada cromosoma puede tener cientos de miles de genes, aproximadamente 100.000. Aquí podemos ver un ejemplo en el número 4 de una cromatina cuando no se encuentra en división. Se encuentra como una forma de hilos largos, ¿no? Sin embargo, cuando llega el momento de la reproducción, esta cromatina se va a constituir de esta forma, ¿no? Como un cromosoma, preparándose para entregar la información genética. Otro ejemplo interesante de la cromatina puede ser el ejemplo de un hilo. Todos conocemos el carrete del hilo, ¿no? Cuando toca costurar algo, vamos al cuarto de nuestros padres o a la sala y ahí está la aguja y el hilo, ¿no? Generalmente en una caja de galletas, como todos ya conocemos. Entonces, este texto menciona que la forma depende dependiendo si la célula está trabajando o si está reproduciéndose. Eso es lo que va a definir la forma de la cromatina. En reposo va a estar como hilos largos y delgados.
Cuando la célula no se está dividiendo, la cromatina está desenrollada. ¿Por qué? Porque cada célula necesita leer el ADN para fabricar, crecer y funcionar. Es como tener el hilo fuera del carrete, como si sacáramos todo el hilo de este carrete porque lo estamos usando para tejer. Si estuviera todo apretado, no podríamos coser. Ahora, en división, esta cromatina se condensa. Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se enrolla sobre sí misma muchísimas veces, hasta formar los cromosomas. ¿Por qué? Para el reparto del ADN, para que el reparto del ADN sea exacto. Por eso se condensa. Es mucho más fácil repartir 46 paquetes apretados que intentar dividir una nube de hilos sueltos sin que se rompa. Es como cuando te mudas de casa. Enrollas todo el hilo en sus carretes y los metes a las cajas para que nada se pierde ni se enreda en el camión de la mudanza. Muy bien, aquí hay una analogía muy interesante con la cromatina. Y entramos al punto número 3, o formación y diferenciación. El ciclo vital de la célula se diferencia en un periodo de estabilidad, que es conocido como interfase, y otro de división, que también se conoce como mitosis. Entonces, aquí anotar en una esquina cuál es el ciclo vital de la célula, interfase y otro de división o también mitosis. En el ciclo de estabilidad, las moléculas de ADN están asociadas a proteínas, a las del ácido ribonucleico, también conocido como ARN. No se olviden, ADN y ARN es diferente. Aparecen como una masa de estructura indefinida, denominada cromatina. Aquí hay unas diferencias sobre ADN y ARN. Ácido ribonucleico es una molécula esencial que actúa como intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas. Por otro lado, el ácido desoxirribonucleico tiene la información genética. Ambos se complementan. Tanto el ARN como el ADN trabajan juntos. ¿Cómo está compuesto? El resultado final de esta comparación son los cromosomas, con forma de bastoncillos que tenemos aquí a los lados. Poseen un punto de encuentro, una constricción denominada centrómero, en posición central, que divide este en dos brazos. Cada cromosoma está compuesta por dos fibras longitudinales unidas por el centrómero. ¿Dónde está el centrómero? No lo veo el centrómero. Aquí está el centrómero. Es ese punto de encuentro al medio entre estos dos fibras. Ese es el centrómero. Y cada uno de estos palos, podemos llamarlo, o bastoncillos, lo llama el texto, tienen el nombre de cromátida. Dos cromátidas con su centrómero construyen el cromosoma.
Las unidades aisladas se llaman cromátidas, nos dice, y representan dos hebras, dos palitos, como podemos ver aquí, idénticas del ADN duplicado. Cuando la división va a comenzar, esta cromatina se hace compacta, se junta. Esto debido a que el ADN duplica su conformación molecular y adopta una configuración, una forma en espiral, con dos secuencias sucesivas. Aquí podemos ver un cromosoma y cómo está normalmente, ¿no? Es una cola larga, es una línea larga. Al momento de la reproducción, se juntan y se transforma en un cromosoma. Y entramos al punto número 4, o cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? ¿Quiénes tienen cariotipo? Se llama cariotipo a la ordenación de los cromosomas de una especie, al conjunto de cromosomas de una especie. Entonces, nosotros tenemos cariotipos, los animales tienen cariotipo y las plantas también tienen cariotipo. Esto se construye en función de su tamaño y sus formas. Del examen de los cariotipos, del estudio de los cariotipos, se deduce que en condiciones normales existen grupos de cromosomas iguales, a los que se denomina homólogos. Los homólogos son la contraparte de los cromosomas. Podríamos decir también que un cariotipo es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. Y esto se maneja por especie, ¿no? Entonces la especie humana tiene un determinado tipo de cariotipo. Cuando alguien se realiza un análisis de sangre para ver cuántos cromosomas tiene y si los cromosomas están completos, se los pone en lista y se los cuenta. Esto sería un examen, un análisis de los cariotipos. Probablemente nunca nos pidan o les pidan un examen de cariotipo, ¿no? Lo más probable. Sin embargo, en raras ocasiones, un médico puede ordenar un estudio de cromosomas y un cariotipo, si estuviera preocupado de que un niño pudiera tener una normalidad en los cromosomas. Por ejemplo, el conocido como síndrome de Down. Las personas que tienen síndrome de Down tienen una normalidad cromosómica, tienen una diferencia en los cromosomas. Más adelante vamos a ver en qué punto y en qué cromosoma se da esa diferencia, esa normalidad. Nos dice, en determinadas especies se halla una pareja, un conjunto de cromosomas, que a pesar de no ser iguales, se consideran homólogos, debido a que se aparean durante la meiosis. Estos son conocidos como los cromosomas sexuales, pues no aparecen igual en hembras como en machos. Por ejemplo, en el hombre, el par número 23 puede presentar un cromosoma grande. A ver, perdón. El par número 23 puede considerar un cromosoma grande, designada con letra X, o uno más pequeño, el cromosoma Y. Las mujeres, nos dice, poseen en sus células dos cromosomas X y los hombres uno X y uno Y.
En otras palabras, un varón tiene cromosomas XY. Todos los varones tienen cromosomas XY. Y todas las mujeres tienen cromosomas XX en el par de cromosomas número 23, en los heterocromosomas. Aquí vemos un ejemplo, así se ve el cromosoma de un varón, el cariotipo de un cromosoma, y al lado el cariotipo cromosoma de una mujer. Muy bien, hasta aquí se entiende bien. Cromosomas, genes, cariotipo. Hemos visto un poco acerca de cómo se estructuran, cómo se conocen los tipos de cromosomas. Entonces ya saben, autosomas los primeros 22 pares y heterocromosomas el último. Varón XY en el cromosoma, en el par de cromosomas 23 y mujer XX en el par de cromosomas 23. Y aquí entramos a las famosas leyes de Mendel. Vamos a ver acerca de qué descubrió un monje, un religioso, que era biólogo, sobre la genética. Y aquí les paso 2 videos que les pueden ayudar a comprender bien, comprender de otra forma, las leyes de Mendel. Un video corto de 5 minutos que nos ayudan a comprender más rápido este tema de las leyes de Mendel. Lo pueden anotar, escribir a un ladito para verlo más tarde. Muy bien, entramos al punto 5, las leyes de Mendel. Dice, Mendel era un pionero, era el primero, era uno de los primeros en realizar ¿qué? En estudiar la genética, en estudiar acerca de los alelos, ¿no? Fue uno de los primeros que empezó a estudiar, a experimentar con diferentes especies. Este señor no tenía los conocimientos actuales sobre la presencia de los pares de alelos en los seres vivos, ni tampoco sobre los mecanismos de transmisión de los cromosomas. Sin embargo, aún así, estudió y entregó diferentes resultados. Esta exposición está basada en la interpretación posterior de los trabajos del señor Mendel. Este señor es conocido como el padre de la genética. Sus primeras investigaciones se encaminaron al estudio de ratones, luego utilizó abejas y por último decidió estudiar plantas. Alrededor del año 1854, imagínense, hace unos años después de la declaración de la República de Bolivia, este señor Mendel estaba empezando a estudiar la transmisión de rasgos hereditarios en las plantas, debido a sus muchas variedades y que su reproducción era fácil y rápida. Por eso él estudiaba a las plantas. Mendel decidió utilizar en sus experimentos la planta del guisante, lo que nosotros conocemos como arveja. Aquí todos conocemos la arveja, ¿no? Se encuentra en sopas, se encuentra en ensaladas, se encuentra en diferentes comidas. Al carácter que aparecía, él lo llamó carácter dominante, y al que no, lo llamó carácter recesivo. Después de sus estudios, elaboró sus leyes de la genética. También se conocen como mandamientos de la genética.
Muy bien, y entramos a la primera ley de Mendel. A esta ley se la llama también como la ley de la uniformidad. Se dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, todos los híbridos de esta primera generación iguales. Luz María tiene su micrófono encendido. Gracias. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes o arvejas que producían semillas amarillas y con una variedad que producía semillas verdes. Al hacer un cruzamiento, al mezclar la información de estas semillas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Entonces, como vio que siempre se obtenían plantas con semillas amarillas, él lo llamó gen dominante. Aquí podemos ver A mayúscula, gen dominante, y A minúscula, gen recesivo, o también de color verde. Aquí podemos ver la semilla, ¿no? O el guisante. La arveja de color amarilla, él la denominó como doble A mayúscula, A. Y la arveja de color verde, que rara vez se mostraba, que rara vez se veía, la denominó como A minúscula, AA de color verde. Si se mezclan estas dos, dice, según la ley, surge un producto, una arveja de color amarillo, pero que contiene también información genética de la arveja de color verde. Por eso, A mayúscula del color amarillo y A minúscula del color verde. El polen, nos dice, de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla. Aquí lo que vamos a estudiar en la primera ley es el color de la semilla. Y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los dos alelos, A mayúscula y A minúscula, solamente se manifiesta aquel que es dominante, mientras que el recesivo, A minúscula, permanece oculto. En el anterior ejemplo, ¿cuál era el dominante? El dominante es el color amarillo. ¿Y cuál es el recesivo? La arveja de color verde. Aquí, por ejemplo, podemos ver este cuadro que nos va a ayudar a comprender también, comprender mejor el tema. Hay entonces A mayúscula y A minúscula, ¿no es cierto? AA, alelo dominante, color amarillo, y AA minúscula de color verde. Aquí podemos borrar esto. Y esto nos va a decir, este cuadro de Punnett, cómo va a ser la descendencia, ¿no? De esta mezcla de semillas amarillas con semillas verdes. Aquí tenemos A mayúscula con A minúscula, como si fuera una tabla A, ¿no? A mayúscula con A minúscula, A, A mayúscula y A minúscula. A mayúscula con A minúscula igual A. Y al lado A mayúscula con A minúscula, A. Y de esta forma, con este cuadro de Punnett, vemos cómo es la
herencia genética. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambas homocigotos, todos los híbridos de esa primera generación son iguales. Esa es la ley de Mendel. Nos dice que también hay un caso especial para la primera ley. La primera ley de Mendel se cumple también para el caso en que un determinado gen dé lugar a una herencia intermedia. ¿Cuál es esa herencia intermedia? Un resultado entre la información de ambos lados, como es el caso del color de las flores del Don Diego de la Noche, que es una planta bastante conocida. Al cruzar las plantas de la variedad de flor blanca con plantas de la variedad de flor roja, se obtienen plantas de flores rosadas. La interpretación es la misma que en el caso anterior, solamente varía la manera de expresarse los distintos alelos. Aquí vemos el cuadro de el Don Diego de la Noche, esta planta. Tenemos flores de color rojo y tenemos flores de color blanco. Si juntamos la información genética de ambos, nos va a dar plantas de flores rosadas. Aquí vemos RR, R mayúscula, gen color rojo. Y B mayúscula, tenemos el gen de color blanco. Rojo y blanco da como resultado rosado. Aquí también se hace evidente esta ley, la primera ley de Mendel. Y entramos a la segunda ley de Mendel. Y esta tiene otro nombre, se la conoce como separación o disyunción de los alelos. En este experimento, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior y las polinizó entre sí. ¿Qué semillas utilizó Mendel? Utilizó las semillas de este primer experimento que tenemos aquí. Arvejas de color amarillo, arvejas de color verde. A mayúscula, dominante, color amarillo, y A minúscula, dominante, color verde. Da como resultado A mayúscula y A minúscula. Entonces va a cruzar esta A mayúscula con A minúscula entre sí, la va a polinizar entre sí. Y de este cruce va a obtener semillas amarillas, pero también algunas semillas verdes, en la proporción en la que vemos en este lado derecho. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. En esta primera generación parecía que había desaparecido el color verde, ¿no? Sin embargo, no desapareció, simplemente se mantuvo recesivo. Y aquí vemos el resultado de esta reproducción. Aquí hubo 3 semillas de color amarillo y hubo una semilla de color verde. Y Mendel va a explicar por qué se da este caso. Los dos alelos son distintos para el color de la semilla presente en esta primera generación. Sin embargo, ese color verde no se ha mezclado ni ha desaparecido. Simplemente se manifestaba solo uno de los dos. Así, el individuo de fenotipo amarillo y el genotipo A mayúscula, A minúscula,
conforme los gametos, como vemos aquí, se separan los alelos, de tal forma que cada gameto solo habrá uno de los alelos, y así puede explicarse los resultados obtenidos. Aquí vemos igual este famoso cuadro de Punnett, ¿no? A de color A mayúscula con A mayúscula, aquí tenemos AA. A mayúscula con A minúscula, tenemos A mayúscula y A minúscula. Aquí tenemos A minúscula con A mayúscula, tenemos como resultado A mayúscula y A minúscula. Y por último, A minúscula con A minúscula, tenemos doble A minúscula. Esta doble A minúscula es lo que nos da ese color verde. No, tal vez me comprenden, no hay problema. Aquí en el cuadro de Punnett lo podemos ver mejor. Cuando se cruzan dos individuos de la primera generación, A mayúscula y A minúscula, con otro A mayúscula y A minúscula, se da lugar a una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo, AA, de la primera generación. Entonces, ese color verde, que era A minúscula, se recupera en esta generación. Aquí podemos ver en el cuadro de Punnett. Podemos borrar y hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes. A mayúscula con A mayúscula, doble A mayúscula. A mayúscula aquí con A minúscula, una A mayúscula y la otra A minúscula. Y abajo, A mayúscula con A mayúscula igual doble A mayúscula. Y, perdón, aquí está. En esta parte de abajo, A minúscula con A mayúscula, una A mayúscula y una A minúscula. Y por último, A minúscula con la A minúscula, doble A. ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo que hemos visto. La semilla de color verde. La semilla de color verde solo se manifiesta si existen dos características, dos alelos del mismo resultado, dos A minúscula. Solamente cuando se encuentran en la reproducción de estos dos alelos recesivos se da el color verde. Entonces, ese es el resultado del estudio del señor Mendel. Los genes recesivos no desaparecen, sino se mantienen ocultos, hasta que por una mezcla genética se hacen evidentes más adelante. El gen recesivo es el color verde de la arveja. Solo se manifiesta cuando hay dos alelos recesivos. ¿Se entiende hasta aquí? La clave está en conocer los alelos dominantes y los recesivos, ¿no? De todas formas, está el video ahí que les puede ayudar en caso que tengan alguna duda. No se animan a preguntar. Y, y cualquier cosa también pueden preguntar. Y ya cerrando, el texto nos dice que hay otros casos para esta segunda ley. Es el caso de la herencia intermedia, en donde también se cumple el enunciado de la segunda ley. Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación
¿Cuáles plantas? Las plantas que resultaron de la mezcla del color rojo y el color blanco que dieron el color rosado. Si mezclamos ambas plantas juntas y las cruzamos entre sí, se obtienen flores blancas, rosas y también rojas, en la proporción que se indica en el esquema de la figura 4. Mezclamos estas plantas rosadas entre sí y tenemos este resultado. Una de color rojo, dos de color rosada y una de color blanca. Este sería el resultado de la segunda ley de Mendel. Muy bien, entonces para la próxima clase tengo otros ejercicios y vamos a ver algunos otros videos que nos ayude a comprender. Se acabó mi tiempo. Yo les doy las gracias por estar presentes, porque son bastantes, y nos vemos el día de mañana.